Bueno, buenos días a todos, gracias por venir, ¿se oye? Vamos a tener hoy día, como parte de las presentaciones de las mesas verdes dedicadas a los proyectos de investigación, al equipo de investigación que dirige Francesca Uccelli en el área de educación, que van a presentar esta mesa verde sobre educación y memoria. El tema de memoria es un tema que en el instituto se trabaja básicamente a partir de investigaciones en áreas como antropología, pero alrededor de un grupo que nosotros impulsamos que se llama el grupo Memoria y Violencia Política, ¿no? Y esta es una investigación que la queremos mucho porque se hace desde el grupo de educación y ha logrado nuclear a un grupo interdisciplinario de investigadores, y además se ha hecho en Ayacucho, que es otra de las zonas en las que el instituto trabaja tradicionalmente. Es por eso que estamos encantados de estar todos en esta mesa. Efectivamente, como decía Natalia, nosotros somos un equipo interdisciplinario. Hemos participado en esta investigación, como salen los nombres ahí, José Carlos Agüero, Tamia Portugal, Nani Piz y Ponciano, estamos todos acá en la mesa. Pero además hemos contado con un apoyo para el trabajo de campo en Lima, Lucía Ginocchio, que está también acá en la mesa, Rosa Vera, Rita Carrillo, Magritte Mena, Maritza Guamán, Sebastián Muñoz, Raquel Pérez. En general ha sido un equipo grande que hemos tenido el reto de hacer esta investigación en un tiempo bastante corto, con algunas situaciones que se hicieron, algunas complicadas para el trabajo de campo, como la propia huelga magisterial, pero creo que de todas maneras la misma huelga y el mismo surgimiento público de Movadef durante el desarrollo del proyecto terminó por ser ventanas de oportunidad interesantes para recoger la información. Entonces, dicho esto, está bien. Vamos un poco a explicar el contexto de cómo surge este trabajo. En primer lugar, surge de asumir, de considerar que somos una sociedad posconflicto, y en tanto tal tenemos una serie de tareas pendientes por realizar. Digamos, como sociedad somos una sociedad que nos entendemos como una sociedad posconflicto, y recogiendo uno de los aspectos destacados por el informe de la CBR, que habla que la educación era muy importante de que constituyera una reforma integral. Eso está explicado y no vamos a ir por todas las razones, pero sabemos que el surgimiento de Sendero se da desde la universidad pública, sabemos que Sendero utilizó la escuela como correa de transmisión, sabemos que la tradicional forma, discursos y prácticas escolares ayudaron a que calara un discurso más dogmático y poco reflexivo, etcétera. Entonces, basados en esta necesidad de mirar y remirar la escuela de una manera más profunda, es que planteamos este proyecto de educación y memoria para saber qué es lo que se ha avanzado en esta reforma pendiente en el tema educativo. Y lo cierto es que lo que se ha logrado hasta el momento es que el tema del conflicto armado interno esté dentro del diseño curricular. A nivel curricular se considera que el tema debe tratarse en 6º grado de primaria y en 5º de secundaria. Y luego, acompañado de estos, ha habido alguna producción de textos escolares, principalmente para 5º de secundaria. Entonces, eso es lo que hay en términos de, digamos, esta urgente necesidad de reforma se ha visto plasmada en dos políticas no menores, pero todavía insuficientes o aisladas, ¿no? No hay en realidad una política de Estado respecto a la enseñanza del tema. Y eso hace que estas dos políticas pequeñas, el diseño curricular y la producción de textos, no solo sean aisladas, como veremos, del contexto escolar y sus características, sino que el Ministerio se siente bastante solo
Es un sector que está encargado de esta tarea, pero sin un marco muy claro de cómo hacerlo, de para qué, etcétera, ¿no? Y en conversaciones que hemos tenido con varios funcionarios del ministerio, hay una sensación de sentirse solos, pero sobre todo de poca legitimidad. Entonces no caminan en pies muy firmes, y evidencia de eso es las grandes críticas que han tenido la producción de estos textos escolares. Recordarán la denuncia que hizo Mercedes Cabanillas de apología al senderismo de estos textos. Entonces es un contexto todavía incierto, todavía poco claro y sin una política definida de cómo abordar el tema, y donde el Ministerio recibe de hecho muchísimas presiones de cómo tratarlo, sobre todo en el último año, a la luz del surgimiento de la visión más pública del Movadef. Hay muchas presiones para que el Ministerio lo trate el tema, pero sobre todo de una manera muy conservadora, digamos, ¿no? El estudio entonces se propone conocer qué es lo que estaba sucediendo en las aulas. Nos estamos centrando solo en quinto de secundaria, con docentes y estudiantes, para recoger sus percepciones, qué es lo que saben y cómo perciben el conflicto armado interno y cómo se trata el tema. Para eso hicimos una selección de 4 casos, 2 en Lima y 2 en Ayacucho. En Lima trabajamos con 2 colegios, uno en San Juan del Lurigancho y otro en La Victoria. Y en Ayacucho trabajamos en la capital y en una provincia de las más afectadas por la violencia. La idea era recoger justamente 4 escenarios diversos en población, en cercanía a la violencia, pero todos los colegios son colegios grandes en sus localidades, que reúnen un número significativo de estudiantes para sus zonas, mixtos, públicos, y que tienen más de 30 años de antigüedad, digamos, existían ya en la época de la violencia. La metodología fue básicamente abordar, inicialmente queríamos trabajar con talleres con estudiantes y docentes, pero esto, como les dije, por la huelga del magisterio se vio un poco cambiado a la hora de recoger la información. Entonces sí trabajamos con talleres de 10 estudiantes en cada colegio, y esto fue complementado con entrevistas individuales a 3, 4 chicos del grupo. Y luego trabajamos con entrevistas individuales a maestros, ¿no? Se priorizó las áreas de formación ciudadana y de historia y geografía, porque son las áreas que deben tratar el tema, pero también entrevistamos a maestros de otras áreas, porque nos interesaba recoger una opinión más allá de los maestros que estaban encargados de dictar este tema. Y de hecho fue útil, porque hemos encontrado, como verán, que hay maestros de historia que no lo dictan y maestros que son de otras áreas que sí deciden abordar el tema. Y esto fue complementado con entrevistas a autoridades, los directores y algunos funcionarios de órganos intermedios. Hemos tenido un gran reto para hacer esta presentación, tenemos un montón de información. Hemos trabajado en realidad como en 2 equipos, un equipo que ha analizado el tema de estudiantes, otro equipo que ha analizado el tema de maestros, y hemos hecho un esfuerzo por hacer una presentación integrada, ¿no? Así que ustedes nos dirán, ojalá lo hayamos logrado, y vamos a trabajar principalmente en estos 7 puntos que son como los principales hallazgos. Tenemos más información, así que si quieren preguntar, encantados, podemos profundizar cualquiera de los temas, pero nos parecían que eran los temas principales, ¿no? Uno es el clima institucional. Lo otro es las experiencias con lo que traen maestros y estudiantes al aula. Otro es más el conocimiento específico sobre el tema y la valoración, cómo interpretan de lo que saben, cómo lo han interpretado. Un componente fuerte que sale es la relación de escepticismo frente al Estado. Y sí queremos desarrollar algunos puntos de cómo se trata el tema en la escuela. Y finalmente el desencuentro entre docentes y estudiantes frente al tema.
¿Cómo voy con el tiempo? Ahí vamos, ¿no? El clima institucional es algo fundamental en relación al tema. Primero, encontramos una gran diversidad en el magisterio. Los profesores manejan discursos muy diversos y en muchas ocasiones enfrentados respecto al conflicto armado interno. Esto es en relación a cómo nombrar, la experiencia directa que cada uno ha tenido, la explicación de las causas, la ideología, etc. Nosotros teníamos la idea que íbamos a encontrar maestros, instituciones que recogían maestros de algún tipo, digamos que podíamos pensar los maestros de Lima, los maestros de Ayacucho, los maestros de tal distrito, etc. Y lo cierto es que hemos encontrado que en cada institución hay una gran diversidad, con casi los mismos componentes en todas, ¿no? Maestros más críticos, maestros con discurso clasista fuerte, maestros apolíticos, maestros, etcétera. Digamos, esa diversidad está en todas las instituciones educativas. Y el problema que hemos visto es que hay una gran dificultad para lidiar con estas diferentes posiciones y un clima de tensión entre colegas muy fuerte. Esto fue muy evidente en el caso de la huelga, ¿no? Los maestros huelguistas y los maestros que no habían ido a la huelga también, pero creo que fue una buena oportunidad para ver cómo se vive en la secundaria el clima que hay y cómo las diferencias entre unos y otros respecto a una diversidad de temas, pero en este tema en particular resulta de una convivencia bastante difícil, ¿no? Encontramos también que el modelo tradicional de la enseñanza ha sido muy cuestionado, ya tiene un discurso que ha sido muy cuestionado hace años atrás. Algunos maestros se sienten fastidiados porque ya no pueden tocar a los chicos, ya no pueden pegarles, ¿no? Y fastidiados. Otros hay diversidad también frente al tema, pero algo interesante, y sobre eso también hemos discutido en el equipo, cómo nombrar esta nueva tradición o cultura escolar desde el magisterio, porque no es una cultura autoritaria en el sentido de hace varios años o tradicional en el sentido de hace varios años, sino que estas prácticas tradicionales, jerárquicas, autoritarias, se combinan también con una desidia muy grande, ¿no? Con un maestro que, bueno, ya ahora es participativo, ¿no? Ya pues que hagan lo que quieran. Ahora que expongan y un rol donde el maestro deja de cumplir su rol en muchas oportunidades en realidad. Donde se ha empobrecido muchísimo la enseñanza de contenidos, ¿no? Se ha vaciado la escuela de contenidos, en realidad, así de fuerte y así de claro. Por otro lado, los estudiantes tienen una visión muy negativa de su escuela y de sus maestros. Han denunciado prácticas de corrupción, de maltrato, de acoso sexual, que parecen ya prácticas institucionales, ¿no? Que por supuesto consideramos que influyen en la formación de los futuros estudiantes como ciudadanos, ¿no? También notamos una gran estigmatización del docente. El docente se siente estigmatizado en relación al conflicto, el docente como senderista, ¿no? Y se sienten en constante vigilancia. A esto se suma el propio clima de inseguridad para abordar el tema, ¿no? Con las leyes de negacionismo que en ese momento se estaban discutiendo en el Congreso además, y sin la política de memoria que justamente mencionábamos antes, ¿no? Entonces creemos que todas estas características hacen del tratamiento del tema un reto enorme, ¿no? Tratar el tema en este contexto supone retos adicionales al tema en sí, digamos, tratar un tema de historia reciente siempre es problemático, siempre tiene retos particulares, pero este contexto hace que los retos se complejicen aún más. Lo que hemos encontrado es que los estudiantes manejan información que viene sobre todo de sus familias y de los medios de comunicación, con lo que la escuela y con ello el maestro termina teniendo un rol menor dentro de todo lo que ellos conocen acerca del conflicto. Los contextos
de las instituciones seleccionadas son diversos, y eso también marca la cantidad de información y las fuentes de información de nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en Ayacucho provincia no había acceso casi a medios, tampoco el internet tenía una calidad pésima, entonces sobre todo su información viene de las familias, ¿no? Y la escuela no funciona como un espacio de transmisión. Los docentes, por otro lado, han sido protagonistas de esta historia, y eso determina que no tengan una posición, digamos, neutral. Es parte de su identidad haber pasado por esta historia, y tienen un vínculo afectivo y o ideológico con el tema, ¿no? Y eso hace que también sea un poco difícil abordarlo fuera de una visión de la historia que es un poco menos comprometida con ciudadanía, que ya abarca temas de identidad, ¿no? Lo siguiente es que ese conocimiento al que acceden es en general parcial y fragmentado. Los docentes pareciera que no reconocen o no han procesado esas historias individuales dentro de un marco más amplio de la historia del país. Por un lado, hay algunos que subestiman que su propia historia pueda ser significativa dentro de este marco amplio, y por otro lado hay otras personas que más bien ponen por sobre otras fuentes o otras versiones de esta historia su propia historia, descalificando otras opiniones, otras posiciones, incluso otras vivencias, ¿no? Esto tiene como conclusión, digamos, que en general no se ha articulado esa experiencia personal ni las memorias familiares de los estudiantes a la luz de un proceso histórico y político más de país, ¿no? El siguiente. ¿Cómo valoran e interpretan el conflicto armado docentes y estudiantes? Y ahí lo que hemos encontrado es que, por un lado, entienden a Sendero Luminoso como un actor que buscaba la igualdad en contra de la injusticia social. Lo que es acá interesante, digamos, fuerte, digamos, es que se pone en segundo plano el tema, aspectos ideológicos medulares de Sendero que tienen que ver también con un uso de la violencia que ya conocemos, y además se pone, es como que se entienden como excesos los actos violentos de Sendero Luminoso, ¿no? No quiere decir que no se reconozca la violencia de Sendero y no se condene la violencia de Sendero. Los estudiantes la condenan con claridad, pero la ponen por debajo de la búsqueda de la igualdad, ¿no? Como si solamente Sendero fuera el actor que ha buscado igualdad sin tener muchas ideas o información acerca de otros proyectos políticos que también buscan igualdad, ¿no? Hay una visión muy crítica del rol del Estado durante el conflicto, en realidad también sustentado, ¿no?, con lo que ellos conocen, sobre todo en Ayacucho, no se entiende como excesos. Ahí hay una diferencia fuerte con lo que tiene la Comisión de la Verdad como conclusiones, ¿no? Hay como una visión invertida de lo que la Comisión de la Verdad propone como discurso oficial, ¿no? Lo de Sendero se ve más como excesos y lo del Estado se ve más como política, ¿no? Los maestros, por otro lado, identifican el conflicto como un hecho histórico y no como parte de formación ciudadana. Y esto tiene que ver tal vez con lo que les decía hace unos momentos, y también lo vamos a ver después con más detalle, ¿no? Es más fácil entender la historia como desarraigada de ciudadanía y de procesos afectivos y de identidad que como simplemente hechos, ¿no? Lo otro siguiente es el escepticismo frente al Estado. Los estudiantes manejan un discurso antiviolencia, o sea, sí hay un discurso antiviolencia de parte de los estudiantes que tiene que ver con una insistencia en la necesidad de diálogo y de otras alternativas antes de llegar a la violencia. Ahí podríamos tener, digamos, una diferencia con años anteriores, o sea, no hay una visión de que
a través de que la protesta sea lo más legítimo, la protesta violenta sea lo más legítimo para llegar a acceder a derechos, pero esto contrasta con su conocimiento de la realidad. O sea, son chicos muy informados, saben que siempre se llega al punto en el que la falta de diálogo hace que se tenga que llegar a la violencia. Entonces, esta visión que ellos tienen de no violencia y de pro diálogo, saben que se va a desarmar cuando de pronto tengan que pelear por sus derechos en otras circunstancias, ¿no? Lo otro es que los maestros tienen una gran desconfianza frente al Estado, y eso tiene que ver mucho con que el Estado se ha desinteresado por los maestros, ¿no? O sea, la educación ha sido relegada del interés principal del Estado, ¿no? Y esto es algo que ellos resienten en el mejor sentido de la expresión, ¿no? Lo otro es este doble rol del docente, tanto como funcionario estatal, pero que a la vez se reconoce como crítico del Estado, ¿no? Es digamos que es el portador de un discurso oficial, tiene un rol en el que enuncia su rol, o sea, su papel de formar ciudadanos y formar nacionalismo, pero al mismo tiempo tiene un rol muy contestatario, por lo menos reconocido desde fuera, desde sus protestas, ¿no? También. Yo voy a sintetizar lo que hemos encontrado sobre el tratamiento del tema en el aula, del conflicto armado interno en el aula. Lo primero que vale la pena destacar y que fue uno de los hallazgos que más nos sorprendió es que no logramos encontrar lo que pensábamos encontrar en un inicio, que era una serie de estrategias, una serie de propuestas, una serie de actividades, fuentes diversas, etcétera, al trabajar el tema. Por el contrario, la tendencia, lo que prima es una enorme superficialidad en el tratamiento del tema. Se mencionan muy poco recursos, estrategias, son casi inexistentes aproximaciones curriculares que le den estructura a esas estrategias. El tema casi no es conectado con el tema de ciudadanía, por ejemplo, de educación ciudadana. Y incluso se menciona que es mejor tratarlo en poquito tiempo y de manera superficial. Hemos identificado algunas buenas prácticas que vale la pena que sean destacadas, potenciadas, pero en general lo que prima es la superficialidad, lo cual nos indica en dónde está el tema en la currícula y cómo los docentes y la escuela se encuentran lidiando con él. El tema se aborda en un tiempo ridículamente reducido, al final de quinto de secundaria, cuando ya todo el mundo está pensando en salir del colegio, por tiempos muy breves, y hay una enorme sensación de molestia respecto a la integración curricular en áreas donde el docente termina no sabiendo cómo salir de aquel tema en el que él fue formado para poder trabajar otros temas. Y eso hace que algunos temas se dejen de lado, y si se tiene que dejar un tema de lado, se deja un tema que resulta incómodo, ¿no? En realidad el tratamiento del tema depende del docente, de la voluntad del docente, y de manera totalmente independiente que lo que el DCN diga. Hay docentes de religión tocando el tema porque quieren tocarlo, y docentes de historia no tocándolo porque no quieren. Es decir, depende del docente que quiera hacerlo. Aquel docente que quiere trabajarlo lo conversa en sus clases, docentes de informática que lo utilizan para enseñar PowerPoint, es decir, que eligen hacerlo, y hay docentes de historia que simplemente lo obvian porque no llegan y el tiempo no da, ¿no? Hay una enorme dificultad para transversalizar contenidos. La capacitación del 90 docentes y la integración curricular posterior asumió que ese tema estaba logrado. El tema de la integración, de la transversalización, sin embargo, sigue pendiente. Los docentes tienen una idea de que ese podría ser una manera de tocarlo, pero no saben operativamente cómo hacerlo. No identifican estrategias para hacerlo. Hay un clima de enorme temor al abordar el tema, que es mucho más visible en Ayacucho, pero que se encuentra también presente en Lima. Temor por esas leyes que dijo Franchi de negacionismo, de apología, pero también por posibles reacciones de actores existentes, de estar dictándole a hijos de senderistas, de tener reacciones de su director, de otros colegas, a reacciones que puedan dañarlos a ellos de manera directa o ponerlos en cuestión como docentes. Y esto tiene que ver con esa falta de
legitimidad que el docente siente respecto al tema. Así, realmente debe hacerlo, no debe hacerlo. Algunos confiesan tratarlo en el patio escolar, no sabiendo muy bien si es algo que deberían hacer o no. Aparece de manera muy fuerte la idea de ser objetivos respecto al tema, que es un tema que ellos tratan de abordar de manera objetiva, y se utiliza objetividad casi como un sinónimo de sin ideología, desideologizadamente. Es decir, yo no le voy a transmitir mi ideología al estudiante, sino yo voy a tratar de ser objetivo al tratarlo. Se tiene mucha conciencia de que hay enormes confusiones respecto al tema, esto que aludía también hace un momento, esta idea de Sendero cometiendo excesos, pero con una suerte de Robin Hoods al inicio. Algunos docentes reconocen eso y tratan de lidiar con esas confusiones, pero reconocen ellos también tener confusiones y ellos no tener los hitos claros, la línea de tiempo clara, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver también con cuánto involucran sus propias vivencias en el proceso de enseñanza. Algunos docentes que señalan no hacerlo, lo hacen básicamente por el temor a perder objetividad durante el proceso. El tema se trabaja de manera aislada, los docentes no coordinan ni conversan sobre el tema, siendo un tema conflictivo, siendo un tema complicado, lo trabajan cada uno desde su postura, de manera independiente, sin un diálogo entre distintas perspectivas. Por último, lo que aparece es un enorme desencuentro entre lo que los docentes piensan de sus estudiantes respecto al tema y lo que los estudiantes sienten respecto al tema en el aula. Los estudiantes tienen enorme interés por el tema, curiosidad, dudas, inquietudes, ganas de hablar sobre el tema a partir de lo que han recogido de su familia, a partir de lo que circula en televisión, a partir de Movadef, que aparece como una presencia. Y los docentes más bien tienen un enorme miedo de movilizar algo y abrir algo que no puedan cerrar. Tienen miedo de movilizar emocionalmente a sus estudiantes, de movilizarse a sí mismos en el proceso. Tienen miedo que el estudiante banalice el conflicto armado, banalice con ellos sus propias vivencias como ciudadano en ese contexto. Tienen miedo que de tocarlo puedan motivarse a dirigirse hacia Sendero, por ejemplo, y por ello optan por tratar el tema de manera superficial. Yendo ya hacia el cierre, hacia los retos y potencialidades de trabajar el conflicto armado interno en la escuela, pensábamos que una de las tensiones más fuertes respecto a este tema es que la escuela se encuentra entre la necesidad de tener un guión único y oficial y diversas versiones respecto al tema y poder hacer un diálogo entre ambas cosas. Es decir, al no existir una versión o un guión único, las versiones diversas tampoco son llamadas a negociarse o a dialogarse. Existe esa necesidad, existe la necesidad de que hayan ambas cosas, de que se puedan incorporar diversas perspectivas desde una, no sé si versión oficial o guión único, y poder trabajar también no solamente, los valores construidos a partir de hechos. Una cosa que hemos encontrado es que un colegio que tiene un docente extraordinario y una serie de experiencias muy valiosas en torno al tema, los estudiantes tienen mucho más claro lo que ha sucedido y tienen valores mucho más sólidos también. Es decir, los valores no se construyen sobre la base del aire, sino sobre una historia más o menos clara también respecto al tema, ¿no? Hace falta recoger diversidad de fuentes y perspectivas sobre los hitos para que estos puedan ser trabajados en el marco de democracia, derechos humanos, reconocimiento de ciudadanía, pero hace falta tener los hitos claros también, no solamente entrar al tema de ciudadanía en abstracto, sino poder identificar aquello que sucedió para que el docente y el estudiante puedan trabajar con ellos. La enorme ventaja de temas como este, de historia reciente en general y el conflicto armado interno en particular, es que son oportunidades justamente para trabajar de manera democrática en el aula y ponen de alguna forma en jaque al paradigma transmisionista o centrocentrado, donde el docente es el que tiene todas las respuestas y es el que transmite el conocimiento al estudiante. En ese sentido es una enorme potencialidad. Podría ayudar al no tenerse la historia completamente escrita, al tener versiones diversas, controversiales respecto a cada uno de los temas. Podría servir para resignificar este paradigma de enseñanza, aprendizaje y esta concepción del conocimiento como algo cerrado, acabado, que el estudiante simplemente recibe. Podría servir además para cuestionar esta visión tradicional de la historia y no puede abordarse sin poner en evidencia que hay una
diversidad de discursos democráticos y antidemocráticos que hay que poner en escena al momento de trabajar el tema en el aula, ¿no? Luego de estos retos que ha presentado Nani, pensábamos que habían retos muy concretos en términos de formación docente, ¿no? Algo que pocas veces se comenta cuando se toca este tema, se piensa mucho inmediatamente en cómo enseñarlo, ¿no? Y nos olvidamos quizás de quiénes son los maestros, qué rol tuvieron durante el conflicto y qué pasos previos necesitamos antes de que se paren en un aula a hacer actividades y estrategias, ¿no? Falta de hecho garantía y legitimidad para enseñar el tema. ¿Cómo puedes mandarle a un profesor a enseñar si hay leyes y amenazas, vigilancia frente al tema, si no hay claridad sobre de qué se puede y se debe hablar? Y por otro lado hemos encontrado una enorme necesidad de un programa de salud mental para maestros. Cuando nos referimos a un programa de salud mental no es necesariamente psicológico o clínico, ¿no? Sino una atención integral del maestro para ayudar a procesar sus propias historias en la modalidad que ellos prefieran, conversarlo, tutorías, etcétera, ¿no? Pero un programa que los atienda humanamente, digamos, mucho antes de decirles, indicarles estrategias y contenidos de capacitación para tratar el tema. Luego sí, una vez que esto haya podido ser garantizado, podríamos pensar en dos elementos que hemos encontrado fundamentales de abordar, ¿no? La idea de ver el conflicto multicausalmente y la idea de desarrollar pensamiento crítico, ¿no? En los maestros y para que los maestros los desarrollen con los estudiantes, ¿no? Y un tema adicional que consideramos debe incluirse en cualquier formación docente sobre el tema es abordar la discusión sobre Sendero y su ideología, ¿no? No puede quedar fuera de la discusión, de la formación, y historizar el proceso, ¿no? de Sendero, su surgimiento, su acogida, contextualizar la época, el momento, y que puedan confrontar con las propias creencias que los maestros tengan sobre el tema, ¿no? Esto con el objetivo de que contribuya al tema de formación ciudadana. Finalmente, hemos constatado que la escuela está cumpliendo un rol menor en la reflexión sobre el tema, pero cuando hemos encontrado algún maestro que sí está abordando el tema de una manera creativa, crítica, multicausal, etcétera, hemos encontrado, como decía Nani, evidencia muy interesante en los estudiantes, una reflexión, una práctica distinta, ¿no? Un discurso muy distinto, ¿no? Y por otro lado, hemos visto algo que ha saltado bastante en los talleres con estudiantes, que a pesar de que no se toque el tema de una manera directa en todos los casos, ni muy reflexivamente, ni muy profundamente, sí parece que hubiera calado en algo en la generación un rechazo a la violenta, por lo menos discursivo, pero parece estar ahí. Entonces, si en este contexto tenemos eso, podría ser eso, digamos, un primer punto de inicio sobre la cual seguir construyendo. Yo quería decir algunas cosas muy sencillas sobre el texto que ustedes van a tener pronto la oportunidad de leer. Uno, que es un texto que se lee rápido, lo he leído ayer en la noche, ¿no? 150 páginas, se termina, puede ocurrir, digo, ¿no? 150 páginas, no suelo leer todas las noches, pero es algo que se puede hacer porque es un texto de fácil lectura, bien narrado, sin excesos de complejidades teóricas ni argumentos enrevesados, ¿no? Sino yendo al grano, etcétera. Contiene muchísima información que imagino que debe haber sido, como ya dijo Francesca, un enorme reto de organización, porque tiene infinidad de ángulos. Cuando lo leía yo pensaba que de ahí podían salir varios artículos distintos en realidad, porque es en realidad enorme la cantidad de información y material con el que han trabajado. Y yo me quería concentrar específicamente en uno de los ángulos, que no es el único, hay otros que tal vez sean incluso más importantes, pero me quería concentrar en uno de los ángulos
que es en el que aterriza en términos de recomendaciones el libro, que es el de las políticas educativas, ¿no? Las políticas de memoria, las políticas educativas. Y una primera cosa que es algo de sentido común, que ustedes ya saben, es que no existe una política, no existe una orientación de parte del Estado, y de alguna manera la investigación podría responder a una pregunta más general sobre cuál es el resultado, ¿no?, en la práctica de una educación sin política en este tipo de contextos, ¿no? ¿Qué pasa si de repente tienes un contexto como el vivido y de repente no haces nada? Pasan 30 años y ese es el resultado, ¿no? Mucha confusión, mucha desorientación, mucho temor. Y al final una interesante propuesta sobre cómo debería ser, ¿no? Cómo debería ser no solo en términos del trabajo docente, formal en el aula, sino también en relación con las experiencias de los actores involucrados, las experiencias de los docentes, las experiencias de los estudiantes. Normalmente uno cuando piensa pues en una política educativa piensa en el currículo, ¿no? Pero aquí es una cosa un poco más difícil de coser porque hay distintos actores con distintas experiencias que están muy vinculados pues con las cosas que ocurrieron durante estos 20 años nefastos. Y un tema muy particular que es que, como estás hablando de personas que tienen experiencias de la violencia, no puedes dejar de considerar algo que seguramente muy pocos piensan que está ligado a la política educativa, que es el acompañamiento psicológico, el acompañamiento psicosocial, supongo que deberían recibir docentes, estudiantes, para poder tratar este tipo de temas. Incluso hay un docente que cuenta que cuando estuvo tratando estos temas en el aula, notó pues que sus alumnos tuvieron algún tipo de shock y después a través de sus redes buscó de que reciban algún tipo de orientación psicológica, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de políticas educativas, no es solo trabajo formal docente, sino un asunto que es mucho más integral, ¿no? Cuando uno habla de reparaciones integrales, por ejemplo, se refiere a un complejo de política que debe coser muchísimos ángulos, ¿no? Y por lo tanto el reto es mucho más complicado. Tal vez la política más eficaz del Estado o la orientación más eficaz que el Estado y la sociedad peruana han dado a los docentes es: ten mucho miedo de hablar del tema, ¿no? Y ten mucha confusión. Porque se puede entender esto como una política, no como una política organizada, pero es después de todo lo que han recibido los docentes. Si algo han recibido los docentes de parte del Estado, que no sea propuestas pedagógicas, etcétera, ha sido: confúndete y ten temor de hablar del tema, ¿no? La ley de apología al terrorismo, la ley del negacionismo, los debates post-CBR que fueron muy agudos y muy centrados, para mi gusto, en las responsabilidades penales y poco centrados en otros aspectos de reformas institucionales, las necesidades de las víctimas, etcétera, ¿no? Todo esto pues ha producido un clima, no solo es responsabilidad de los gobernantes, sino también de los periodistas, los opinólogos, etcétera, que produce mucha confusión y temor en el docente. Una primera forma de confusión es sobre la categorización del conflicto, que señalan de manera bastante extensa en el libro. ¿Qué es un conflicto armado interno? O sea, ¿cómo se califica un conflicto armado interno? Un conflicto armado interno, jurídicamente, según la jurisprudencia internacional, el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, etcétera, se define o se califica según su intensidad y según la organización de las partes. Es una categorización jurídica. Cuando hablamos de conflicto armado interno, no estamos aún hablando de categorías sociológicas, antropológicas, históricas, estamos hablando de una categoría jurídica. Sin embargo, los docentes perciben esa categoría como producto del informe de la Comisión de la Verdad, no como una categorización que forma parte de una jurisprudencia internacional que obliga a todos los estados, no como parte de una categorización que está inscrita en convenios internacionales, en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, etcétera. Es decir, una definición dura, ¿no? Específica, sino que es lo que dijo la Comisión de la Verdad. Y sobre eso que dijo la Comisión de la Verdad se hacen
muchos usos, ¿no? Algunos lo interpretan pues como una forma, ustedes ya lo saben, ¿no? Están reproduciéndose la confusión del debate a nivel público, ¿no? Algunos lo entienden pues como una forma de perdonar a los responsables, hay mucha confusión sobre qué es lo que dice esa categoría y al final ellos terminan llenándolas de contenido, ¿no? Incluso, por ejemplo, con la categoría de terrorismo, ¿no? Terrorismo, nosotros cuando escuchamos terrorismo, lo primero que pensamos es en una categoría que solamente señala las responsabilidades de los grupos que se alzaron en armas contra el Estado. Pero sin embargo hay algunos docentes que recogían, si se quiere, algunas experiencias no peruanas, sino más parecidas a las de los conflictos armados en el Cono Sur, ¿no? Donde también se utilizaba la categoría de terrorismo de Estado, y empiezan a decir que yo entiendo por terrorismo también lo que hace el Estado. Eso quiere decir que ni siquiera cuando se usa la palabra terrorismo se está hablando de lo mismo, ¿no? Hay usos distintos, ¿no? Como juegos de lenguaje alrededor de una palabra, y por lo tanto una forma más o una expresión más de la confusión que hay alrededor del tema. Si bien hay en muchos usos de estas categorías teorías implícitas, al mismo tiempo lo que quiero decir es que hay usos arbitrarios sobre estas que hacen un poco difícil reconocer cuál es la teoría implícita detrás de la frase violencia política, terrorismo, etcétera. Otra expresión de la falta de política es que justamente que no haya cierta, por lo menos, homogeneidad, ¿no? En lo que dicen los docentes o lo que perciben los docentes sobre la forma en que se debe hablar del conflicto armado interno en las zonas, porque se supone que después del diseño curricular nacional existe el diseño curricular regional y cada institución educativa tiene que tener su proyecto educativo institucional alrededor del cual deben haber por lo menos algunos sentidos comunes, ¿no? Pero tanta dispersión de posiciones justamente lo que señala es la ausencia de esos sentidos comunes, y que toda esta escalera o estructura de centralización de la política educativa simplemente no funciona, ni siquiera a nivel de las instituciones educativas, ¿no? Otro tema que me pareció bastante curioso es la relación entre ciudadanía y el conflicto, ¿no? Porque existe un relato explícito sobre la relación entre ciudadanía y conflicto, que es el ofrecido por la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad señala explícitamente cómo se conectan ambas categorías, ¿no? Lo dice cuando habla de los rostros y perfiles de la violencia, de la forma en que se distribuyeron los costos de la pacificación, de la aceptación inicial de algunas zonas rurales a un orden alternativo, de la debilidad de los reclamos de las víctimas, de la ceguera que se tenía sobre lo que ocurría, por ejemplo, en Ayacucho desde el centro. Estamos hablando de problemáticas que tienen que ver con la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, los docentes, a pesar que reconocen que el conflicto tiene causas, a pesar que reconocen y hay un consenso fuerte sobre que no debería volver a ocurrir, no parecen tener mucha idea, o sea, reconocen un sentido ejemplar en la memoria, si se quiere, es decir, las cosas que han ocurrido tienen un sentido ejemplar y estamos de acuerdo en que no deberían volver a ocurrir, por lo menos eso. No son capaces de conectarlos con una propuesta específica de democracia y ciudadanía, ¿no? No existe ni siquiera un consenso sobre si es que se debe hablar del tema. Y ese es el tema con el que quiero terminar, ¿no? Sobre las confusiones que en la práctica supone toda esta confusión más general alrededor del conflicto en las propuestas pedagógicas, ¿no? Tienen nociones más o menos claras, poco claras, o sea, más menos que más claras sobre las posibilidades y riesgos de algunas propuestas pedagógicas, reflexionan sobre las posibilidades y riesgos de estas propuestas, pero me dio la impresión que eran reflexiones más o menos libres, no sistemáticas, ¿no? No estaban bien organizadas, porque no están bien orientadas alrededor de una política, ¿no? Se debe tratar o no superficialmente el tema, porque si lo tratamos de manera muy profunda, en una de esas podemos producir un efecto perverso de contaminación ideológica, ¿no? Es una confusión total sobre cómo es que se tiene que trabajar este asunto. Sobre las fuentes, ¿no? Las fotografías, pero qué tan crudas, sobre si tenemos que cuidar si es que las imágenes son demasiado duras o no, sobre si tenemos que trabajar con las experiencias de los estudiantes y nuestras experiencias mismas como docentes, que a mí me parecería riquísimo en términos de coser
lo que Steve Stern llama memorias sueltas, en memorias emblemáticas, ¿no? Memorias más generales que permitan dar un sentido a lo que uno ha vivido, ¿no? Pero sin embargo ellos todavía se están preguntando sobre si es que vale o no la pena hacer esto, y sobre la forma en tratar la sensibilidad del trauma, ¿no? Sobre si vamos a presentar escenas muy duras, qué vamos a hacer después. Seguramente no han hecho la conexión sobre la necesidad de una política más general relacionada también al acompañamiento psicosocial, ¿no? Una política de reparaciones que cosa los distintos ángulos, como dije al inicio, ¿no? Entonces, eso es algo que se señala de manera bastante clara en el texto, ¿no? Y solo para terminar, un punto que sí me parece que pudo haber sido mejor trabajado es su conexión con un debate más internacional, más general sobre justicia transicional. Es decir, el texto que ustedes han producido, si lo leen en otros lugares del mundo, van a entenderlo como un texto sobre justicia transicional, ¿no? Sobre políticas destinadas a cómo se lidia con el pasado, ¿no? Justicia transicional que tiene que ver con políticas de memoria, políticas de reparación, políticas de justicia, de búsqueda de desaparecidos. En este caso vendrían a ser medidas para garantizar la no repetición de los hechos a través de una buena formación en el aula, etcétera. Entonces, me parece que si tienen alguna conversación con esta discusión universal, existen varias instituciones en el mundo, por ejemplo el ICTJ, que no solamente promueve políticas de justicia transicional, sino que también las mide, las evalúa, ¿no? Sería bastante interesante para recoger mejor las experiencias para el caso peruano. Gracias. Hay dos asuntos que yo no conozco el texto, voy a hablar de lo que se ha presentado en la mesa y que tiene que ver con una cosa que ya comienza a ser recurrente cuando hablamos de lo que la escuela debería hacer en el Perú, ¿no? Y es este panorama pedagógico que estamos encontrando todos aquellos que por diversos intereses estamos haciendo investigación en las aulas peruanas. Y es un panorama casi de conflicto armado interno, o sea, casi de guerra. O sea, esta poca claridad que hay sobre qué es enseñar y cómo se tiene que aprender, sobre qué es lo que dice el currículum y cuántos instrumentos o lineamientos curriculares o posibilidades para concretar el currículum tienen los maestros en las aulas, los pocos recursos, la poca claridad que tienen las políticas educativas para que eso se convierta en alimente el desempeño de los profesores, ya es como un diagnóstico general respecto a las escuelas. Y cuando se vincula al tema de cómo incorporar la violencia política, pues es mucho más peligroso, porque debería ser un tema crucial, porque no solamente es cómo se recuerda el pasado, sino cómo la escuela se convierte en un espacio para esto que siempre nos falta en el Perú, que es la reconciliación, porque en la escuela están todos, los hijos de las víctimas, los hijos de los perpetradores, están todos, y cómo otra vez dar a la escuela la responsabilidad de lidiar con esto es un tema muy delicado y debería ser muy importante, y se enfrenta con un asunto que es que el Estado no ha tenido, a pesar que el informe de la CBR era un pedido del Estado, no ha adquirido una narrativa oficial sobre los hechos de violencia. El informe de la CBR se quedó como un informe de una comisión que al final pareció, por asuntos políticos, desvinculada del Estado y no fue asumido por el Estado en su integridad. Al no ser asumido por el Estado en su integridad, mucho menos por el Ministerio de Educación, y no, en todos estos años no ha habido una intención estatal por convertir los resultados del informe en parte de lo que está en el currículum, de los lineamientos curriculares, de la capacitación docente, en fin. O sea, si ya el panorama educativo es atroz, falta de claridad sobre lo que se hace, pocas capacidades de los maestros, o sea, mientras Francesca hablaba de la presentación de los maestros, yo pensaba en un texto que acabamos de publicar sobre el desempeño pedagógico, que lo empezamos hace 6 años y que lo hemos publicado ahora ante una investigación nueva, donde hemos encontrado lo mismo.
sobre el panorama desolador en las aulas peruanas. Entonces, si eso es así y encima el Estado no ha asumido una narrativa oficial, entonces el Ministerio ha tenido pocas posibilidades de convertirlo en eso en contenidos para la formación en servicio a los maestros o para cómo tratarlos en las aulas. Y junto con eso todo el devaneo político de gobierno a gobierno, han tenido las posturas políticas que han tenido los diferentes gobiernos para tratar el informe de la CBR. Entonces el tema es complicadísimo, las recomendaciones son las que tienen que ser, me parece dificilísimo que el Estado las asuma, y entonces habrá que pensar en seguir produciendo más evidencia que dé pie y esperemos que ahora que hay una intención del Ministerio por lo menos de, además del informe de la CBR, tratar las otras narrativas de los otros actores para ver qué se hace desde la escuela, sea una iniciativa que termine con mucho más éxito de las que han habido hasta este momento. Bueno, yo quería un poco comentar la ponencia. En verdad me pareció bastante interesante el tema y sumamente relevante, abordándolo desde el tema de la educación. Y algo que se nombró mucho es este temor de abordar el tema, ¿no?, del docente por no querer, digamos, tocar la susceptibilidad o las vivencias que puedan haber experimentado tanto los estudiantes, y que esto de alguna manera producía una cierta falta de legitimidad por parte del docente de cómo abordar el tema. Sin embargo, también creo que, y también es algo que también se comentó, este docente que de alguna manera no sabe cómo abordar el tema por las potenciales efectos que puede causar en los estudiantes, también se enfrenta con el colega del mismo centro educativo que también ha sido una persona que ha tenido algún tipo de historia activista en el Sendero Luminoso. Entonces existe toda esta suerte de tensión de que el colega que está al costado, por un lado es partidario o tiene antecedentes, y por otro lado el docente que de alguna manera puede tener un rol más reservado, y se crea ahí una tensión fuerte dentro del clima, ya sea de la escuela o dentro del mismo cuerpo docente, de no chocar, digamos, con un tema tan delicado como este. Esto de alguna manera también se puede un poco notar cuando los mismos docentes, a pesar de que existen algunos que no tienen los mismos pueden haber docentes que no están de acuerdo con los comportamientos de otros docentes, siempre hay una cierta suerte de ser fiel, ¿no?, frente al magisterio. No todos somos docentes, todos nos unimos frente a defender nuestra causa, aunque internamente puedan haber muchas diferencias y muy contrapuestas, como en el caso de que los que han sido partidarios como los que no han sido partidarios. Yo creo que esta suerte de tensión también y necesidad de abordar el tema dentro de la escuela va más allá de la escuela, ¿no? Es un tema que, digamos, desborda esto, y es una responsabilidad muy grande dejársela a la escuela definitivamente, pero yo creo que surgen como una necesidad fuerte de comenzar a aterrizar esto en lineamientos o en de alguna manera que el Estado debe de pronunciarse y de pautar el abordaje de este tema, no solamente a nivel de la escuela, sino a través de muchos sectores a nivel del Estado. Y por otro lado, falta también una necesidad de conversar, o sea, no hay diálogos, no hay conversaciones dentro de los espacios civiles en la sociedad para tratar este tema. O sea, todavía hay suerte de, el discurso todavía se maneja a nivel digamos, muy alto, pero no está esto conversado, no está esto dialogado, no hay opiniones, no hay todavía un tratamiento de esto a nivel de sociedad civil, que es también muy necesario, ¿no? Abordar el tema, sobre todo en zonas de alto, donde ha habido mucha violencia, todavía duele bastante. Paralelamente, creo que también abordar este tema ha sido sumamente difícil y evidencia, ¿no?, la crisis de la escuela, y comparto mucho lo que ha dicho Natalia, que el clima institucional es algo que, digamos,
es parte de la crisis de la educación peruana, y por supuesto el tratamiento de temas pedagógicos, el tratamiento de cómo abordar los temas pedagógicos dentro del aula para causar resultados también es algo muy pendiente, y se evidencia que no se sepa abordar esto de manera efectiva, ¿no? Gracias, Jaime. Algunas cosas muy breves. También se ha dicho, no se puede pensar en un discurso consensuado oficial sobre el conflicto armado interno. Eso está descartado hasta que pase mucho tiempo, y igual que la figura de Tupac Amaru fue repuesta por Velasco y ahora está en todos los currículos, habrá un momento en que habrá un discurso oficial en el contexto político del futuro. Pero creo que se pueden derivar dos cosas. Tampoco hay un programa de enseñanza de educación sexual en los colegios, que yo sepa. No hay un documento que diga, y sin embargo se discute y se habla. Creo que el mecanismo, y pensar en el futuro, es más que entregar un discurso que no puede ser oficial y que tampoco puede ser construido dadas las características de los colegios y de las experiencias vividas. Ya que no hay esto, lo que se puede enseñar es a discutir. O sea, si estamos en un aula, cuéntame tú, qué sabes, qué no sabes. El mecanismo de discusión es lo que en parte de la construcción de ciudadanía es lo que debe importar, más que tener un discurso que enseñar. Entonces lo que deben aprender, lo que debe aplicarse es así, porque además me parece que es un camino más sencillo. Nadie tiene un documento que dice esta es la educación sexual oficial del Estado peruano. Sin embargo, bueno. Pero habrán otros temas donde no hay ninguna política oficial al respecto. Por lo menos ya se avanzó en eso. En mi época no existía, todo era clandestino. Pero voy más bien al énfasis que hay que poner en los mecanismos de discusión dentro del aula. Creo que se ha dicho ahí, ¿no? Una de las características es la imposibilidad de discutir. Y hay muchos que no tienen ni siquiera idea de lo que pasó, o que tienen una información parcial, o que son hijos de un profesor que también es senderista. ¿No? ¿Cómo? No en Vilcas, bueno, esto no en Vilcas. Pero en fin, eso creo que es el énfasis. Pensando en el futuro, si es que algún optimismo debemos mantener, es por ese lado. Mientras esperamos, lo otro es un camino más político. Lograr un consenso alrededor del informe de la Comisión de la Verdad es un camino muy largo todavía, es imposible concebirlo a corto plazo. Incluso aún en la Casa de la Memoria, el lugar de la memoria, no logra un consenso para armar la exposición. No se ponen de acuerdo sobre el guión. A pesar de que hay Yuyanapaj, hay una discusión sobre cuál va a ser el guión. Si eso no hay, es porque es una cosa relativamente menor, o por lo menos un primer paso. Imaginémonos todavía para el futuro muchos años hasta que logremos esto, ¿no? Que pase quizá una generación. Pero entonces, repito, eso me parece que es el mecanismo central, ¿no? Y eso los maestros no están entrenados, pues, ni para la violencia ni para nada. El sistema educativo es así, o sea, ya no es la regla, ¿no? Ya no es el San Martincito de cuero, cuánto te quiero porque eres el dueño de mi trasero, decían los profesores a comienzos del siglo XX, con el chicote tiraban, ¿no? Y ya no es eso, porque hay una serie de normas, pero Sendero creció por estos mecanismos de reproducción mental, o sea, donde te impones y se copiaba. Los profesores senderistas en la universidad tenían sus fichas enmicadas y año a año repetían la misma ficha. O sea, tenían su curso, ahí no había ningún debate, era lo que era. Y eso había que aprender. Y ese es un sistema, ese es un ejemplo de lo que es nuestro sistema educativo y nuestra manera de enseñar y de ser alumno. O sea, aprender en base a parámetros establecidos y fácil, ¿no? Copiar. Y por eso que ocupamos un pésimo lugar en cuanto a reflexión y a debate. Por ahí creo que hay que encaminar alguna propuesta de las 1000 cosas que se pueden sacar de este trabajo, ¿no? Gracias, Francesco. Más que comentarios, porque no he leído el trabajo, pero sí la presentación me ha parecido sumamente interesante, me quedan algunas preguntas.
existe en el sistema educativo una generación distinta de docentes, de aquellos que han bebido los núcleos duros de la formación que sustenta la pedagogía y aquellos que hemos pasado limpiamente sin mayor profundización en nuestra formación. Yo quisiera saber si en ese sentido esta diferencia formativa de los docentes ha influido en la aproximación al tratamiento pedagógico del CAI que denominan ustedes. Hay diferencias también en el abordaje, en el sentido de si se está elaborando en Ayacucho o en Lima. Muchos que elaboramos en Lima provenimos de los procesos de reasignación, es decir, hemos vivido experiencias distintas a quienes han convivido plenamente en Lima y quizá, bueno, sería también exagerar decir que han vivido plenamente el conflicto, ¿no? Bien, ese es un primer aspecto que pongo en consideración. Y otra pregunta que me asalta y que sí, pues coincido con algunos colegas que señalaron anteriormente, es por qué es que todos los trabajos intelectuales tienen que orientarse y derivarse en el establecimiento de una política. A mí me preocupa cuando ustedes señalan que habría que generar una política para desarrollar el pensamiento crítico. Vaya, qué paradójico. Política para desarrollar la criticidad. Entonces yo creo que esto hay que discutirlo plenamente y ponernos a reflexionar. ¿No estamos ahogando, matando la criticidad a partir de la definición de políticas? ¿Por qué no generamos espacios abiertos? Y que sean esos espacios abiertos los que pues sean la generación de procesos, pero que no deriven en una uniformidad o en criterios únicos para regir lo que es el sistema educativo. Quizás ahí esté la causal de nuestra profunda crisis educativa. Gracias. Y yo quisiera más bien preguntar, o sea, ya no quedarnos en este diagnóstico tan triste o de los docentes, sus capacidades y el clima institucional, etcétera, sino más bien ustedes hablaban de los niños, que los niños tienen un montón de curiosidades, un montón de dudas, preguntas, tienen sus fuentes primarias de información en la familia, pero aún así se siguen quedando con dudas. Y para mí eso es importante porque habla de que son finalmente contenidos significativos para los chicos para aprender. Entonces eso es una gran oportunidad. Yo quería solamente preguntar en su investigación, ya que no nos ha llegado todavía este documento a todos, es ¿cuáles son las dudas, las curiosidades de los niños? ¿Qué más quieren saber? ¿Qué cosa quieren saber que ya no, que la fuente familiar ya no les es suficiente y que tampoco encuentran en las aulas? O sea, para mí es bien alentador que no están agotados del tema. O sea, como muchos jóvenes a veces ya no quieren saber más de este tema, ya están aburridos del tema, que sea algo significativo para los niños, me parece así como que no todo es tan negativo en este diagnóstico. Soy Rosalía Chauca, trabajo en una ONG, justo que trabaja en lo que es salud mental, y me parece muy interesante lo que ustedes han presentado. Creo que en relación a todo lo que tiene que ver con educación, lamentablemente en los últimos años se ha puesto mucho énfasis en lo que le llaman logros de aprendizaje, conocimientos, que es importante, pero se olvida que eso tiene que estar de la mano con otros aspectos de la educación. Igualmente la capacitación a docentes ha estado muy centrada en todo lo que es gestión, calidad educativa, pero pocos espacios para trabajar las experiencias, el clima institucional, pero también lo que significa para los docentes en los contextos donde han vivido, donde se desarrollan. Sin embargo, creo que hay una puerta importante que se está abriendo y es los programas de reparaciones. Hay un programa de reparaciones en salud. Recién este año se ha podido tener un programa de reparaciones en educación y en ambos programas se pone la estrategia de la memoria histórica como parte de un proceso de reparaciones y de recuperación. Creo que lo que ustedes hoy día han presentado sería muy importante que entrar en diálogo, por ejemplo, con autoridades del Ministerio de Educación que ejecutarían este programa, porque además ellos tienen el interés de cómo desarrollarlo desde la escuela. Y por otro lado, creo que también hay todo un camino abierto en relación a acompañamiento. El Ministerio de Educación ha abierto toda una línea de acompañamiento docente. Pero lamentablemente este acompañamiento se queda en la parte académica y no lo que ustedes estaban planteando aquí, que es clave, ¿no? Cómo trabajar salud mental, no entendida como terapia psicológica o clínica, sino entendida como algo que va de la mano con docentes, padres de familia, maestros y en general. Creo que sería muy, muy útil que la investigación pudiera ser dialogada con
docentes, pero también con la Dirección de Salud Mental, que tendría una importante labor en esto, y entender cómo de la mano pueden ir trabajando de manera integral. Yo voy a contestar algunas cosas y después vamos a pasar el micro. Yo creo que me voy a centrar. Primero quiero agradecer a Rafael, porque en realidad nos ha permitido complementar la presentación. Él ha mostrado más datos, más carnecita de lo que está en el texto. Nosotros hemos hecho una síntesis más rápida y bueno, me ha encantado que se le han quedado realmente algunos de los puntos que nosotros hemos querido enfatizar. Entonces, todo el debate sobre justicia transicional efectivamente no lo hemos incluido. Tendríamos que conversar para ver cómo incluirlo y hacerlo más dialogante el texto en ese sentido, ¿no? Voy además a contestar un poco sobre el rol del Ministerio de Educación que ha mencionado Natalia y también Rosalía en su última intervención. Nosotros hemos, y algunas otras personas también, nosotros hemos trabajado muy de cerca con el Ministerio de Educación en todo el proceso. En realidad, la Dirección Nacional de Secundaria está muy abierta, muy interesada en tratar el tema. Esta gestión en general está bastante comprometida y efectivamente hemos ido también al programa de reparaciones del Ministerio a presentar el tema. Hemos presentado también con el Ministerio de Educación los lineamientos, pero es como un poco lo que mencionábamos nosotros al comienzo del contexto. Es a través de estas conversaciones con el Ministerio que notamos también la debilidad del Ministerio, ¿no? Y la poca claridad en algunos casos, ¿no? Un ejemplo quizás de eso son los últimos textos escolares producidos, ¿no? Hay un compromiso, hay una voluntad, hay un trabajo serio, esforzado, pero a la vez hay bastante poca legitimidad. Y eso termina por recibir presiones, como les dije, y ustedes pueden ver que los textos escolares que tocan el conflicto armado interno han llamado, y tiene que ver un poco con lo que comentaba Rafael sobre todos estos múltiples significados de cómo nombrar el tema. El Ministerio ha decidido llamar al conflicto armado interno como la crisis de la violencia, que queda como en el aire, ¿no? Si un chico de quinto secundaria googlea crisis de la violencia, no lo va a llevar precisamente a encontrar más información sobre el tema. Entonces, claro, el Ministerio busca generar un ambiente adecuado, un mejor clima, no quiere confrontar, es una tensión. Yo no digo que sea para nada sencillo, pero digamos, definitivamente, como decía Natalia, el informe de la CBR, y como decía Jaime también, no ha sido apropiado por el Estado, ¿no? Entonces, si bien el texto del Ministerio pone contenidos de la CBR, sí lo pone, al mismo tiempo no lo nombra así, y lo nombra, usa varios nombres. Usa crisis de la violencia principalmente, pero usa también terrorismo, ¿no? Usa varios otros, pero el conflicto armado interno sí, no, ese explícitamente no lo usa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de las marchas y contramarchas en las que está el Ministerio, ¿no? Con un o sea, este es el mejor escenario, diría yo, para poder avanzar en una reforma, en un tratamiento del tema, en poder avanzar. Y hay un compromiso serio, y hay un esfuerzo enorme, y hay una propuesta de formación ciudadana, etcétera. No es falta de voluntad, pero es bastante complejo todavía. Yo quería referirme a lo que mencionó Jaime, el segundo Jaime, respecto a si debe haber un consenso, respecto a la expectativa de un consenso en torno al tema. Creo que este tema es movilizante, fascinante para nosotros por distintos motivos, pero hay un valor de este tema también a nivel pedagógico puramente. Justamente el que el tema sea un tema de historia reciente, como casi cualquier tema de historia reciente, implica que no está completamente escrito, que no está completamente cerrado, que se está negociando. No teníamos la expectativa, por tanto, de un consenso ni de un discurso totalmente claro entre los docentes. Y más bien lo que nos motivaba era justamente que pudiera utilizarse para trabajar
temas de ciudadanía a través de él. En temas de este tipo, en temas de historia reciente, como el conflicto armado interno, justamente los actores involucrados no tienen respuestas, el docente no puede ser el dador de todo el conocimiento, el docente no puede transmitir una verdad ya socializada, difundida, oficializada, como la revolución de Tupac Amaru, con todas las controversias que hay respecto a cualquier hecho histórico, sino justamente está en proceso de construcción. Y eso genera que de alguna forma se tengan que negociar en el aula respecto a versiones. Tiene además que los actores están vivos, que los niños están hablando de padres que estuvieron completamente cerca generacionalmente o por historias personales del conflicto. Entonces no estás hablando de algo que les es ajeno, como la guerra de los 100 años. Es algo que es completamente vigente y por lo tanto no queda más remedio que incorporar sus propias vivencias, sus propias emociones, sus propios recuerdos en el trabajo en el aula. Y eso lo vuelve potencialmente valioso, tanto para trabajar ciudadanía, para trabajar ante un hecho histórico, distintas perspectivas, distintos puntos de vista, distintos actores, la idea de fuentes que tienen que negociarse y tienen que dialogar, pero además en culturas como la nuestra, donde todavía el profesor detenta la palabra, donde todavía hay un paradigma docente centrado, fuerza a tener una visión más constructiva del conocimiento, porque justamente el docente no puede abarcar ese rol más tradicional. Entonces, en sí mismo, como tal, nos interesa como ese tema, como todo lo que puede generar en la escuela. No esperábamos encontrar, por tanto, un discurso homogéneo y oficial, ni los hitos completamente claros, pero tampoco esperábamos encontrar el casi no tratamiento del tema. Eso es lo que más nos ha sorprendido, ¿no? El no poder encontrar patrones, como se ha dicho, como han dicho algunos, refleja justamente la falta de una política, refleja la falta de una claridad, pero no hay ni siquiera consenso respecto a hitos. Hitos fue un tema que incorporamos en algún momento en las entrevistas y que al final no nos arrojó mayores luces, ¿no? O sea, hay puntos mínimos básicos que no se llegan a tocar porque todos los previos están en un nivel tan previo. O sea, si el docente no puede pararse a hablar del tema sin temer represalias, sin saber si lo va a usar una u otra ley, sin saber a qué niño se enfrenta, o sin poder lidiar con su propia evidencia sobre el tema, si no quiere tocar a que el niño, no quiere movilizar al niño porque tampoco sabe qué hacer consigo mismo, entonces estamos 40 pasos antes de eso, ¿no? Eso son condiciones previas que se tienen que atender. Una cosa que ya dijo un poco Nani es que los docentes sí quieren parámetros, pero son parámetros para la interpretación. O sea, no es que quieren una historia oficial. O sea, puede ser que algunos docentes reclamen eso, ¿no? Pero lo que proponemos y que también se encuentra en algunos docentes es el reclamo por hablo con seguridad y con qué marco interpretativo, ¿no? Es un poco por ahí. Eso tiene que ver con lo que proponía Jaime de generar espacios para el aprendizaje a discutir. Y ahí es no solamente discutir en el aula, sino también, como habíamos mencionado, discutir dentro de la institución, ¿no? Porque incluso... O sea, ya sería bueno que haya esta discusión en el aula, pero también dentro de la institución misma, desde el director o la directora, puede haber ciertas reticencias a que los temas se toquen, y si además, como contaba el otro Jaime, hay distintas posturas entre los profesores, también se tiene que generar un aprendizaje para discutir entre profesores y también con las autoridades de la escuela, ¿no? Después, es paradójico esto de la CDR, como ya lo había dicho Rafael en otro contexto, porque la CDR ya tiene ese discurso también dentro de su definición, ¿no? O sea, cuando se define no la verdad como una verdad única, sino como un espacio a ser construido, o sea, la verdad como un espacio que se construye sobre verdades, ¿no? Y que se discute, ¿no? Entonces no vamos a, digamos, no se pondría la CDR como, aunque debería hacerse y eso está por discutirse, ¿no? Pero digamos que eso es problemático políticamente, pero la forma de asumir la historia ya está un poco planteada también ahí, ¿no? Lo otro es... también tiene que ver con lo que acabo de decir, es esto
esto nuevo que se encuentra dentro de la escuela, ¿no? Algo que reclamaban mucho los estudiantes es que no solamente en cuestiones ya tan directas como esto de acoso sexual o como corrupción, que es fuertísimo, no encuentran que sus derechos sean escuchados, que ya es una forma de aprender cómo funciona la democracia, porque la escuela es una institución estatal, sino también en algo tan básico como yo vengo acá a aprender. Y lo que sienten muchos se sienten estafados, ¿no? A pesar de que finalmente entran al círculo de dejadez, lo que ellos sienten es que fuera de este discurso tradicional autoritario, lo que hay es que se usa un poco perversamente estas metodologías novedosas de el estudiante es el que da el conocimiento, ¿no? Entonces ya ellos renuncian a dar el conocimiento y los estudiantes no encuentran fuente, ni siquiera los escuchan cuando ellos mismos hacen sus investigaciones y finalmente ya ellos entran también a ese circuito porque al final lo único que les importa es la nota, ¿no? Pero es porque ya el clima institucional marca esa tendencia, ¿no? Y ahí eso tiene que ver con lo que nos mencionaba Osvaldo, ¿no? Política es finalmente prestar atención a que este tipo de propuestas funcionen efectivamente. O sea, no es que se diga política como instauración de una regla y un conocimiento y un sistema de conocimientos y una secuencia de hechos y todo eso, sino más bien políticas significa que si se está proponiendo este uso de metodologías participativas, etcétera, entonces veamos que funcionen, ¿no? Que sean efectivas. Y la última pregunta de Carolina. Es cierto, esa es una gran potencialidad, esa curiosidad, ¿no? Es difícil también, ¿no? Porque llenar esos vacíos están vacíos por algo, ¿no? O sea, si la información que ellos han recibido desde sus casas no está completa, no es solamente que no esté completa dentro del marco histórico, sino que también puede estar no completa porque hay cosas que no se dicen, ¿no? Entonces, siempre se tiene un poco de cuidado sobre eso, entonces la atención psicosocial no solamente debería verse como reparaciones a los maestros, sino también de una manera un poco más integral, ¿no? Si ya la escuela se va a convertir en un vehículo de procesamiento de todas estas vivencias, ¿no? Y lo que se tiene en ellos son fragmentos, ¿no? La historia, por ejemplo, de una niña una niña en La Victoria, que su padre fue alcalde y que toda la familia tuvo que venir a Lima porque vivían en un contexto muy violento y ella conoce todo lo que su papá le ha contado. Ella conoce con mucho detalle, pero fragmentado y fuera de un contexto de historia de importancia nacional. Y lo último es que también hay otras cosas positivas además de eso, ¿no? Que es esto de que hablábamos de como que el conflicto no ha pasado en vano. Hay una sensación de que hubo una cosa muy fuerte que niega la violencia en principio y que, bueno, lamentablemente luego la realidad nos dice que a veces no hay otra salida, ¿no? Eso. Me quedé con dos cosas, ¿no? Sobre los consensos y las políticas, ¿no? Para continuar con lo de Tamia. O sea, claro, no se trata de tener un consenso fijo, no todos tienen que pensar lo mismo, pero se suele decir que si alguna utilidad tienen las comisiones de la verdad es reducir el espectro de mentiras posibles. ¿Eso qué quiere decir? ¿De que todos tenemos que pensar lo mismo? No, pero hay algunos márgenes alrededor de los cuales nos podemos mover, por lo menos para no mentir, ¿no? Y eso no se llamará consenso, pero me parece que hay algunas nociones comunes, ¿no? O sentidos comunes que podemos manejar y alrededor de los cuales nos podemos mover, ¿no? Y sobre las políticas igual, parámetros fijos no significa necesariamente una política. Una política puede ofrecer recursos, posibilidades, puede entregar a los docentes recursos pedagógicos, no necesariamente significa homogeneidad, ¿no? No porque el Estado quiera tener una política educativa sobre temas de memoria y justicia transicional, significa que va a tener soldaditos que van a hacer las cosas de una manera exacta, sobre todo cuando el reto ahora, según el diseño curricular nacional, etc.,
etcétera, es utilizar propuestas más constructivas de conocimiento, ¿no? Pero es exactamente ese es el problema, que una política débil, floja, lo que viene produciendo es que, yo lo he visto en una etnografía que hice, que el docente de repente dice, vamos a producir conocimiento participativamente. A ver, ¿tú qué opinas del medio ambiente? Y el chico dice cualquier tontería, pero cualquier tontería. Y dice, muy bien, y le pasa la voz al otro, que sí dice algo más o menos bien. Y a todos los valora por igual. No daba ninguna opinión, ni los hacía discutir, no utilizaba realmente ningún método participativo de construcción de conocimiento. El momento en que los chicos empezaron, lo recuerdo claramente, empezaron todos a levantar la mano y a gritar, en el medio de esta metodología participativa, el docente les gritó, ¿no? Y empezó a él a decir cómo eran las cosas. O sea, si decimos que no queremos una política, sino espacios abiertos, eso es lo que puede ocurrir. Es decir, una política tendría que ser una política compleja y completa, ¿no? En función de los objetivos a los que queremos aspirar. No necesariamente significa homogeneizar, ¿no? Respecto a lo que acabas, profundizando un poquito en lo que acabas de decir, una cosa que hemos encontrado de manera muy visible es cómo hay una serie de usos de términos que de manera muy clara a nivel de discurso, que son totalmente contradictorios con su práctica, como si hubiera habido una muy mala capacitación docente que ha calado, que ha sustituido el discurso existente y ha dejado enorme confusión, ¿no? Entonces, los docentes utilizan términos como saber previo, como si se tratara, porque la propuesta constructivista implica el saber previo, como si se tratara de hacer un checklist de lo que el estudiante sabe, entonces para sancionar si sabe o no sabe. Es decir, no como incorporar en la estructura cognitiva que el estudiante traiga la información para que pueda haber una reestructuración del equilibrio, etcétera. Del mismo modo se utiliza la idea de el aprendizaje activo, más o menos estereotipando de la siguiente manera, ¿no? Un docente entra al aula y le dice a su estudiante, tú, fútbol, barras bravas, sexualidad, etcétera. Para mañana exposición. Entonces va el estudiante, el día siguiente expone, el docente corrige, mira su trabajo, avanza otras cosas y luego le dice, tú, ¿cuánto le pones a él? 12, ya, tú, 15, ya, promedio, tanto, coevaluación, ¿no? Entonces está haciendo aprendizaje activo con coevaluación, lo cual implica, evidentemente, es un estereotipo, evidentemente hay docentes extraordinarios haciendo cosas extraordinarias y hay diversidad, pero sorprende ese discurso tan plagado de todos estos términos que no ha cuajado en un cambio de concepciones, que es lo que está a la base de esas prácticas que siguen siendo funcionales porque el docente no sabe qué hacer de otra forma, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que desborda el tema, pero que es parte fundamental de este contexto, ¿no? Entonces, sí nos esperanza, insisto, el poder entrar con otro tipo con aproximaciones como las de un tema sobre el que no se sabe qué hacer, que es no se tiene un script, no se tiene una estrategia, entonces que no hay más que negociar, no hay más que dialogar y reinventarlo, ¿no? Sí, en la misma línea, creo que hay una pregunta de Osvaldo que se quedó sin responder, creo que lo de política ha sido bastante respondido, pero yo quería enfatizar el tema de que hemos encontrado una diversidad muy grande de los maestros, ¿no? Diversidad que tiene que ver justamente por la edad del maestro, ¿no? Maestros más jóvenes que tienen otra formación, otra trayectoria, otra experiencia, otro vínculo afectivo, otra trayectoria política, etcétera. Entonces, y la hemos encontrado tanto en Lima como en Ayacucho, ¿no? No sería difícil realmente decir los docentes ayacuchanos son y los docentes limeños son, porque no hemos encontrado eso. Queríamos nosotros decir eso justamente para pensar en políticas diferenciadas, justamente, pero en realidad encuentras que en Lima tienes maestros que han migrado, ¿no? Nos hemos encontrado con varios maestros que han sido desplazados por violencia, maestros que vienen o de zona de rural de Ica o de Huancavelica o de Ayacucho con experiencias tan tremendas como maestros de la zona más afectada por la violencia en la provincia de Ayacucho visitada. Y igual tenemos maestros en la provincia que vienen de Ica, por ejemplo, ¿no? Con una experiencia, y más jovencitas, con una experiencia distinta. Entonces, el escenario, eso es lo interesante, el escenario y es el reto, ¿no? Cómo atender toda esta diversidad de maestros con trayectorias, experiencias, visiones, percepciones y conocimientos que son
realmente bastante distintos, ¿no? Y no hemos hablado de algunas tendencias que encontramos, pero sí hay muchísima diversidad de miradas. Y lo que encontramos en la formación de las nuevas generaciones es más eso es lo que hemos encontrado, esta mirada un poquito más simplista de la nueva formación docente. No hemos encontrado también que no ha habido tiempo para desarrollar, pero sí hemos encontrado algunas experiencias bien interesantes de maestros haciendo cosas extraordinarias por iniciativa personal. No puedes atribuirla a la institución, ¿no? Ni al Estado, porque hay maestros que se han formado, ellos mismos se han formado, han ido a un curso, un módulo en Educación Ciudadana de la Católica, una maestría, un curso, un diplomado por acá. Era un profesor que viene de una trayectoria distinta, es un profesor que fue sociólogo primero y después ha pasado a ser maestro, y se ha interesado y se ha formado personalmente y ha hecho realmente cosas increíbles en el aula con el trabajo del tema. Entonces sí hay todo esto, ¿no? Y eso creo que es importante de rescatarlo, para que no se sienta pues que todos los maestros son así o asá, ¿no? Y que creo que es esta diversidad lo que lo hace rico y complejo también, ¿no? No sé si algo más nos quedó por responder, o si Ponciano quieres comentar algo más. Un poco pensando en varias de las intervenciones, ¿en qué medida sí se necesita una política pública educativa, y en qué medida el riesgo es que se oficialice y que se construya una narrativa oficial? Y pensando en experiencias otras, por ejemplo, lo que en un momento este consenso en relación al pasado de la dictadura en Argentina más o menos se convirtió en un discurso digamos hegemónico. El gran riesgo es cuando termina oficializándose, y ahí a través de la educación se termina de reproducir una narrativa oficial, y lo que termina quedando es, por ejemplo, cuando se representa y se aborda este episodio de la noche de los lápices, más que la reflexión que ella pueda traer, es la banalización o simplemente la sacralización, ¿no es cierto? Y la experiencia en Guatemala es más o menos parecida acá, pero es mucho más ausente. Entonces hay un vacío en el que nadie quiere abordar el tema, ¿no? Y un poco la idea es, en relación a lo que señalabas, aún con esa confusión grande desde el Estado, lo que encuentras en la experiencia es que el tema está. Es decir, aún no es que el tema no esté, el tema está, y los circuitos por donde circula son múltiples, y escapa el centro de el centro del aula, ¿no? El aula no es ya el centro, y eso es lo que realmente hace particular. En tanto el tema circula en la familia, circula en los medios, los jóvenes acceden. Ahora, esa información, lo que sale es que no termina por significarse, no logran conectar o significarlo como parte de un evento que tiene una trascendencia en nuestra historia, ¿no? No sé si hay más preguntas o si cerramos ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por venir. Hasta la próxima.